Esta mujer es Warim. Era una psíquica que trabajaba con otro psíquico llamado Boone Hill. Se dirigían a Los Ángeles, Estados Unidos, para encontrarse con unos clientes que habían solicitado sus servicios. Al llegar a Los Ángeles, se dirigieron directamente a un hospital para ver el estado del bebé de su cliente, que aparentemente tenía un problema sobrenatural. La madre, al verlos a ella y a Boone Hill, parecía un poco incrédula, pero Warim, acostumbrada a eso, no le dio importancia e inmediatamente realizó un ritual para averiguar la causa del malestar que experimentaba el bebé. Poco después, descubrió que el malestar del bebé provenía de los propios ancestros de la familia. Tras contarlo todo, la madre del bebé, que al principio no le creía, se quedó completamente conmocionada. Después de una investigación en el hospital, Warim y Boone Hill fueron a ver al padre del bebé para saber más sobre lo ocurrido. El padre del bebé, Hyun, fue quien contrató a los dos. Les contó que al principio no creía en el terror sobrenatural que estaba viviendo su familia, pero que al ver a su hermano menor suicidarse y el estado de su bebé, empezó a creer y decidió pedir ayuda a Warim y Boone Hill, a pesar de la oposición de su familia. Warim le comunicó los resultados de su investigación, demostrando que todo se trataba de un terror causado por la interferencia de un ancestro de la familia de Hyun que estaba enterrado en el lugar equivocado y debía ser reubicado o cremado de inmediato. Por esta razón, Warim pidió ayuda a su maestra, Seondeok, y a otra persona llamada Jian-hun. Ambos eran de confianza en cualquier caso sobrenatural. Una vez que Seondeok y Jian-hun terminaron su trabajo ese día, Warim y Boone Hill los visitaron para ofrecerles un trabajo bien remunerado. Por supuesto, ambos aceptaron su oferta de inmediato sin pensar en los riesgos que podrían enfrentar. En resumen, los cuatro trabajaron de inmediato para resolver el caso de Hyun intentando trasladar la tumba del ancestro. Durante el proceso, Seondeok sintió que algo no estaba bien, pero se lo guardó para sí mismo. La tumba del ancestro de Hyun estaba al pie de una montaña, y al llegar a la tumba, Seondeok sintió que Hyun le ocultaba algo. Después de observar el área alrededor de la tumba, Seondeok dijo que no podía moverla por una razón específica. Esto sorprendió a Warim y a los demás, ya que era la primera vez que Seondeok rechazaba un trabajo. Warim no quería que su cliente se decepcionara después de haber pagado tanto dinero, así que intentó persuadir a Seondeok para que continuara con el trabajo, pero él seguía negándose. Seondeok decía que la tumba era un lugar maldito y que si continuaban, su seguridad no estaba garantizada. Sin embargo, Hyun seguía insistiendo a Warim para que lo ayudara, ya que si no hacían nada, su bebé recién nacido sería la víctima. Al escuchar esto, Warim decidió ayudarlo realizando un ritual llamado sustitución del mal. Este ritual se llevaba a cabo para burlar a los espíritus malignos y que la reubicación de la tumba no causara un desastre o maldijera a nadie. Seondeok estaba en contra, pero Warim insistió en hacer su trabajo, y al final, se llevó a cabo el ritual. Durante el ritual, Warim bailaba sin cesar mientras sostenía un arma afilada como si estuviera poseída, mientras que Boone Hill tocaba un tambor sin parar. Después del ritual, Jian-hun ordenó a los sepultureros que desenterraran el cuerpo de inmediato. Al principio, todo parecía ir según lo planeado y no hubo obstáculos. Pero sin que ellos lo supieran, después de que se marcharon, uno de los sepultureros que aún estaba allí vio una serpiente y la mató con una concha que llevaba consigo. Justo después de eso, las nubes se volvieron negras de repente, como si un mal presagio estuviera a punto de ocurrir. De camino al nuevo lugar de entierro, la lluvia comenzó a caer de forma repentina. Seondeok vio esto como un mal augurio y le dijo a Hyun que pospusiera el entierro hasta el día siguiente. Hyun estuvo de acuerdo y decidió dejar el cuerpo en el depósito de cadáveres custodiado por Jian-hun. Mientras tanto, Seondeok, que aún sentía que algo extraño estaba pasando, fue a un templo cercano a la tumba original. Allí se encontró con un hombre y le preguntó si conocía la historia de la tumba del ancestro de Hyun en la montaña. El hombre entonces le contó que, según los rumores, la tumba pertenecía al hombre más rico del norte y siempre había sido el objetivo de los saqueadores de tumbas, pero ninguno de ellos logró abrirla nunca. De hecho, los ladrones terminaban muertos gracias a la maldición puesta en la tumba. Al escuchar eso, Seondeok se apresuró a contactar a Warim. Mientras tanto, un guardia del depósito de cadáveres intentaba abrir el ataúd del ancestro de Hyun, tentado por los tesoros que había dentro. Cuando llegaron Warim y Boone Hill, el oficial había logrado abrir un poco el ataúd y, un momento después, un aire frío salió de inmediato del interior e hizo que Warim se desmayara repentinamente. Seondeok y Jian-hun, que se enteraron del incidente, fueron inmediatamente a ver a Warim, quien estaba siendo tratada en el hospital. Warim dijo que algo maligno había salido del ataúd. Al mismo tiempo, se vio a un pariente anciano de Hyun abriendo una ventana tras escuchar un ruido del exterior. De repente, algo entró en la casa y mató al anciano. Se muestra a Warim realizando un ritual para traer al espíritu al cuerpo de Boone Hill para poder averiguar qué quería el espíritu. Warim finalmente descubrió que el espíritu deseaba destruir a todos sus descendientes. Tras escuchar esto, contactó inmediatamente a Seondeok para que se apresurara a la casa de Hyun. Mientras tanto, Hyun, que estaba solo, recibió de repente una llamada de Seondeok pidiéndole que abriera la ventana y se alejara de la puerta porque el espíritu lo tenía como objetivo.
Sin embargo, resultó que quien lo llamó no era Seondeok sino el propio espíritu, mientras que el verdadero Seondeok, que finalmente llegó al lugar, encontró a Ji-yeon ya poseído por el espíritu. Poco después, Ji-yeon cayó inconsciente. Sintiendo que la situación amenazaba cada vez más la seguridad de la familia del cliente, Seondeok se puso en contacto inmediatamente con Hwarim y los demás para incinerar el cuerpo del ancestro de Ji-yeon. Si no lo hacían, toda la familia, incluido el bebé, se convertiría en víctima. Se vio que el espíritu estaba apuntando al bebé, pero afortunadamente, Hwarim y los demás actuaron con rapidez e incineraron inmediatamente el cuerpo para que nadie saliera herido. Poco después de este incidente, Seondeok fue a ver a alguien porque recibió un informe de que el hombre que cavó la tumba estaba gravemente enfermo después de regresar del lugar. Al encontrarse con el sepulturero, el hombre no paraba de decirle que había matado a una serpiente extraña en la tumba. Presintiendo que algo iba mal, Seondeok regresó al sitio de entierro inicial para confirmar lo que le había dicho el hombre. Después de cavar un rato, se sorprendió al ver una serpiente con cabeza humana. Su pala golpeó algo por accidente y, después de cavar un poco más, encontró otro ataúd. Sintiendo que esto era una rareza porque la posición del ataúd era inusual, contactó inmediatamente a Jian-hun, Bong-hil y Hwarim para que vinieran. Poco después de llegar, los tres se sorprendieron al ver lo que habían encontrado. Seondeok dijo que, al ser encontrado, el ataúd estaba enterrado verticalmente y encadenado, como si nadie debiera abrirlo nunca. Lo que era aún más extraño era que la altura del ataúd no era común para la mayoría de los humanos normales. Tenía la altura de 2 adultos. Hwarim sintió que había algo maligno más allá de los espíritus de los ancestros de Ji-yeon. Seondeok pensó que un desastre podría rodear el área si dejaban el ataúd como estaba, por lo que decidió llevárselo para volver a sellarlo. Los demás no tuvieron más remedio que cargar con el misterioso ataúd, pero como era tarde, Seondeok tomó la iniciativa de ir al templo del monje para pasar la noche allí. Hwarim estaba ansiosa por el misterioso ataúd y decidió pedirle al monje que le trajera arroz pegajoso para poder crear una barrera que los mantuviera a salvo si el espíritu maligno dentro del ataúd salía. También le ordenó a Bong-hil que trajera sangre de caballo blanco para fortalecer la barrera. Seondeok, que aún no entendía la situación actual, se puso en contacto con la tía de Ji-yeon para contarle todo. Al escuchar eso, la mujer comenzó a contarle la razón por la cual su antepasado estaba enterrado allí. Resultó que su antepasado familiar era un comerciante del norte. Ella no tenía idea de que había otro ataúd debajo de la tumba. Luego mostró una foto del pasado, sintiendo que no se podía saber mucho sobre este misterioso ataúd. Seondeok le pidió a Bong-hil que cantara algunos hechizos para que todos estuvieran a salvo. Después de eso, disfrutaron de la comida preparada por el monje, y luego se fueron a dormir inmediatamente sin saber que el verdadero peligro acechaba detrás de ellos. Más tarde esa noche, el monje escuchó algo y salió a ver la fuente del ruido. Mientras tanto, Bong-hil sintió algo presionando sobre él mientras dormía, pero logró expulsar al espíritu que lo estaba presionando. Luego escuchó el sonido del ataúd y fue a comprobarlo. Allí vio una aparición intentando matar al monje. Sorprendido, corrió inmediatamente hacia Hwarim, que estaba en el auto, para revisar el ataúd. Ambos se quedaron impactados al ver que el ataúd se había roto y el cuerpo de adentro había logrado salir por el techo, que no tenía barrera. Bong-hil se estremeció de miedo al recordar el espíritu maligno que había visto antes. Al ver la expresión inusual de Bong-hil, Hwarim le dijo que despertara a Seondeok y Jian-hun de inmediato. Poco después, Hwarim vio al espíritu maligno en ropa de batalla antigua, haciéndola temblar de miedo. Aún más aterrador era que el espíritu sostenía la cabeza del monje. Luego, el espíritu le habló en japonés. Hwarim se dio cuenta de que el espíritu que tenía delante era demasiado fuerte para enfrentarse a él. Por esta razón, inmediatamente se postró y fingió ser una subordinada del espíritu maligno, pero el espíritu se dio cuenta de su actuación e intentó atacarla de inmediato. Ella escapó rápidamente del lugar. Bong-hil llegó a ayudar con una barra de hierro. Apuñaló al espíritu, pero no le hizo nada, y en cambio, fue atacado y dejado inconsciente. Cuando el espíritu estaba a punto de atacar a Hwarim, vio un pequeño templo que le hizo recordar algo. De repente, el espíritu lanzó un hechizo y cambió su forma a una bola de fuego antes de irse de allí. Seondeok y Jian-hun no podían creer lo que acababan de ver. Después de que el espíritu se marchó, Hwarim le dijo inmediatamente a Seondeok que llamara a una ambulancia para salvar a Bong-hil. Poco después, llegó la ambulancia y se llevaron a Bong-hil al hospital para que recibiera tratamiento. Mientras tanto, Seondeok regresó al templo para verificar la situación y averiguar quién era el espíritu. Recordando las palabras del monje que decía que las mercancías de los ladrones de tumbas estaban almacenadas en el almacén del templo, buscó hasta encontrar una foto de los ladrones a los que se refería el monje. Después de ver la imagen, Seondeok se dio cuenta de que el grupo de ladrones al que se refería el monje no era un grupo de ladrones de tumbas, sino los sepultureros de aquella época. Tras encontrar algunas pistas sobre la verdad, Seondeok volvió a la tumba para buscar otras pistas. Mientras tanto, Hwarim, que estaba en el hospital acompañando a Bong-hil, recibió la visita de los familiares de Bong-hil.
Sabiendo que la condición de Bounhill se debía a que su cuerpo estaba poseído por el espíritu del águila, Hwarin les pidió a los familiares de Bounhill que llevaran a cabo un ritual de invocación de espíritus para averiguar quién era realmente el espíritu maligno. Cuando se llevó a cabo el ritual, Hwarin preguntó quién era realmente el espíritu maligno y la razón por la que había poseído a Bounhill. El espíritu maligno respondió diciendo que era un general de guerra japonés que servía al emperador en ese momento y que actualmente buscaba un nuevo recipiente para su alma para poder volver a la vida y proteger un objeto que le fue confiado. Mientras tanto, Seondeok, que estaba excavando en la tumba para buscar algo escondido, se sorprendió al encontrar el cuerpo del espíritu maligno que había regresado al lugar donde fue enterrado inicialmente. Seondeok fue a ver a Jian-hun para discutir algo sobre su descubrimiento, concretamente un hierro maldito que maldecía la tierra, y si querían romper la maldición, tenían que encontrar inmediatamente el hierro maldito que probablemente estaba enterrado en el sitio donde encontraron el ataúd del espíritu maligno. Luego se lo contaron a Hwarin, y ella respondió que buscar el hierro maldito era lo mismo que enfrentarse a la muerte misma. Pero como era la única forma de salvar a Bounhill de que el espíritu maligno tomara su cuerpo, estuvo de acuerdo con el plan de Seondeok de buscar el hierro maldito. Luego atrajeron al espíritu maligno fuera de su tumba. De repente, Bounhill sufrió convulsiones y su conversación terminó allí. Mientras el médico atendía a Bounhill, Hwarin notó que el espíritu maligno no lastimaba la parte del cuerpo de Bounhill donde tenía tatuajes. Se les ocurrió la idea de hacerse tatuajes temporales en la cara para que el espíritu maligno no los lastimara. En resumen, Hwarin, Seondeok y Jian-hun regresaron a la tumba del espíritu maligno. Antes de que el espíritu maligno apareciera, pusieron peces como carnada para atraerlo. Y cuando sintieron que todos los preparativos estaban terminados, se escondieron a esperar a que el espíritu maligno despertara. Por la noche, vieron que el espíritu maligno mordía el cebo que habían colocado. Al mismo tiempo, los familiares de Bounhill se preparaban en el hospital por si pasaba algo malo. Cuando el espíritu maligno apareció y fue atraído hacia un árbol que había sido ahumado, Seondeok y Jian-hun se apresuraron inmediatamente a la tumba para cavar el hierro maldito, mientras que Hwarin les ganaba tiempo tratando de hablar con el espíritu maligno fingiendo ser el espíritu guardián de la colina. Hwarin, sabiendo que el espíritu maligno aún pensaba que seguían en guerra, le dijo que la guerra había terminado, pero el espíritu maligno no le creyó y dijo que la guerra no había terminado. Hwarin, conteniendo su miedo, trató de convencer al espíritu maligno de que abandonara la colina. Sin embargo, el espíritu maligno se negó a obedecer y dijo con arrogancia que no quería que nadie más que el emperador le diera órdenes. Mientras tanto, Seondeok y Jian-hun estaban frustrados porque no podían encontrar lo que buscaban, incluso la azada que Seondeok había traído se rompió. Jian-hun pensó que ya no era seguro para ellos continuar con su trabajo. Sus vidas estaban cada vez más amenazadas. Por su parte, Hwarin, que estaba ganando tiempo para ellos, fue descubierta por el espíritu maligno, quien inmediatamente intentó atacarla. Afortunadamente, una anciana que resultó ser la antepasada de Hwarin acudió en su ayuda, permitiéndole escapar del espíritu maligno. Se apresuró a encontrarse con Seondeok para preguntarle si había encontrado el objeto que buscaba. Se encontró con Jian-hun, quien inmediatamente le dijo que no habían encontrado nada en absoluto. De repente, una bola de fuego, la encarnación del espíritu maligno, se dirigió hacia la tumba. Seondeok, que aún estaba en la tumba, se quedó en shock al ver al espíritu maligno justo frente a su cara. El espíritu maligno estaba a punto de agarrar a Seondeok para arrancarle el corazón, pero Hwarin y Jian-hun lo impidieron arrojándole sangre de caballo blanco que habían preparado hasta que desapareció. Inmediatamente intentaron salvar a Seondeok, pero inesperadamente, el espíritu maligno regresó y los agarró a todos. En ese momento, Seondeok se dio cuenta de algo que no esperaba: el hierro maldito que buscaba estaba en realidad dentro del cuerpo del espíritu maligno. También comprendió que para derrotar al espíritu maligno, que era como metal y fuego, sería débil contra la madera húmeda, que simboliza lo opuesto al hierro maldito. Al ver el mango de la azada cerca de él, Seondeok golpeó inmediatamente al espíritu maligno, quien en un instante y con gran dolor, desapareció. Seondeok siguió golpeándolo para matarlo. Justo cuando el espíritu maligno finalmente se desvaneció, Bounhill recuperó la conciencia. En resumen, después de este incidente, Hwarin y Yeonjeon se quedaron en el hospital para monitorear la salud de Seondeok. Bounhill se recuperó poco después y se unió a ellos para acompañar a Seondeok. Pasados unos meses, Seondeok se había recuperado de la lesión, mientras que el trauma aún perseguía a Hwarin como si todavía la siguiera el espíritu maligno, pero con el tiempo, esa pesadilla se fue olvidando lentamente. La película termina mostrando a los cuatro viviendo una vida tranquila, tomándose una foto en la boda del hijo de Seondeok.